No es ninguna mentira que la saga de Metroid es una de las sagas más reconocidas que hay, ya sea que vengas de una base que no tenga este exclusivo, como si has jugado toda tu vida y nunca has tocado este juego. Esto se debe a su trayectoria, ya que su primera entrega es del año 1986, mismo año en que ocurrió la tragedia de Chernóbil, que el Diego y compañía levantaban la copa en México 86 o que acá, en mi país, se generaban las primeras huelgas nacionales contra la dictadura de Augusto Pinochet, las cuales finalizarían este año. O si no lo escuchaste por lo anterior, de manera involuntaria, quizás, lo has escuchado de tu amigo, el que no se baña, el concepto de Metroidvania, del cual no estoy para nada de acuerdo porque sí me baño, pero que últimamente ha cobrado más relevancia en los juegos actuales. El hecho de que Metroid lleve tanto tiempo en el mundo de los videojuegos ha dado paso a que exista mucho lore detrás del mismo. Esto me ayuda a mí para poder tener más bases y, además, seguir siendo un friki por la franquicia conforme pase el tiempo jugándolo. Actualmente y luego de haber jugado la última entrega, sigo sosteniendo que mis favoritos, hablando netamente del canon, son Super Metroid, el último lanzado, Metroid Dread y, como mi top 11111, un Metroid que se escapa del favoritismo de muchos, pero que me planteó tantas interrogantes como respuestas, hablo del corto, pero no escaso, Metroid Fusion. Cuando hablamos de Metroid Fusion, hablamos del cuarto juego de la entrega Metroid, esta vez para la consola portátil de Nintendo, la siempre clásica y querida por todos los niños de los 90, que no teníamos plata para consolas ni menos juegos, pero teníamos la PC más básica posible, que podía emular cualquier cosa antigua, y con acceso a internet en ciber y un pendrive de 256 MB. Así es, señores, hablo de la mítica Game Boy Advance. Aplausos pobres. Esta entrega de Metroid continúa la historia canónica luego de lo sucedido en Super Metroid, y por ende siendo enumerado como el cuarto juego de la saga. En este se nos narra cómo la Federación Galáctica en una misión contrata a Samus para explorar el ya conocido planeta SR-388 en el cual se infecta de un parásito desconocido. Al verse afectada tanto neurológica como físicamente por este virus parasitario, la Federación en un intento de salvarla, quitan toda su armadura de manera quirúrgica. Acá no criticaremos que una sociedad ultra avanzada tecnológicamente piense que un virus se puede tratar quitando quirúrgicamente una armadura XD. Viendo que la extensión del virus había llegado a la misma Samus, alguien propone una vacuna de la última cepa de Metroid, la cual, como última base es inyectada en Samus, creando así la inmunidad al parásito, el cual se bautizaría como X. Esto es sumamente importante para el tema ambiental, del cual hablaremos hoy, así que recuérdenlo. Una vez Samus está recuperada, la Federación nuevamente la contacta para investigar una explosión ocurrida en una estación de exploración científica que orbita el planeta SR-388, por lo cual Samus se dispone a ir a este sitio dando inicio al juego. Si me preguntan a mí, pésima idea la wea, pero Samus tiene unos ovarios del tamaño de la galaxia, así que no hay atao. Al llegar, Samus se percata que la explosión fue en el sitio donde se almacenaron todas aquellas muestras de su armadura que fueron contaminadas con el parásito, además como indicador de lo que fue, sin que lo dijesen, el enemigo que se ve en la cinemática. De esta manera, y ayudado por una inteligencia artificial bastante más actual esto de lo que recordaba, se percatan de que la posibilidad de que este virus se esparza por la nave es cosa de tiempo, lo que da como pie la investigación de las distintas plantas que tiene este centro de investigación. Y hasta acá con el lore, porque si no, nos vamos muy a la cresta y solo nos ponemos a narrar el juego, así que chiste, jueguenlo, está bonito. Lo cierto es que, dentro de todo lo que hemos narrado y cómo ocurren las cosas, y también como un obvio spoiler del título del video XD, nos damos cuenta que el factor que une todo este embrollo es solo uno: el ecosistema. Todos nosotros vivimos insertos en un ecosistema, pero no nos cuestionamos realmente qué es un ecosistema. Pues bien, el concepto de ecosistema se puede entender como
toda unidad que incluye todos los organismos, es decir, la comunidad, en una zona determinada interactuando con el entorno físico de tal forma que un flujo de energía conduce a una estructura trófica claramente definida, diversidad biótica y ciclos de materiales dentro del sistema es un ecosistema de primeras. Vemos un planeta que tiene un ecosistema definido, el cual consta de organismos vivos y de materiales como suelo y sus componentes que lo rodean, su atmósfera y sus condiciones como calor, humedad, etc. Podemos observar además que tiene una cadena trófica, la cual se compone de distintas criaturas que se ven dentro del planeta. Lamentablemente en ningún juego de Metroid se nos muestran cuáles son sus conductas alimenticias, si se alimentan principalmente de los vegetales, herbívoros, o si su dieta principal es carne, carnívoro. Aún así, esto es interpretativo y podemos decir que de manera natural deben existir ambos. Pues verán, para acotar el entendimiento de lo que plantearé a continuación, entendamos que en la naturaleza del planeta en que vivimos podemos distinguir los mismos tipos de animales, agregando uno que, para efectos de esta interpretación, no mencioné anteriormente, el omnívoro. Podemos, entonces, representarlos con animales. Para el carnívoro, usaremos el puma o león de montaña por mis países. Como animal herbívoro, tomaremos como referencia al huemul, una especie de ciervo perteneciente a la región sur de América, y como omnívoro a un cerdo, puede ser salvaje o de corral. Además de esto agregaremos tres factores que interactuarán directamente con ellos: terreno, flora del lugar y temperatura. El puma es un depredador, un carnívoro estricto, que significa que su dieta está basada en carne. Para poder sobrevivir debe consumir carne, y para obtenerla debe cazar una presa. En este caso, el puma es un depredador tope, puesto que puede elegir cualquiera de las dos presas. ¿Y qué wea es un depredador tope? Pues un depredador tope es aquel que está por encima de otros depredadores, que en el caso hipotético de verse enfrentado a otro depredador, como por ejemplo un gato colo, este resultaría vencedor ya sea por cazar al gato o porque el gato correría frente a la nula posibilidad de salir con vida. Recordemos además que la naturaleza no es tonta y el tamaño sí importa. Quería tirar una broma acá pero mejor no. En este sentido, influye mucho en la cacería de las mismas, siendo por ejemplo muy poco práctico para un león cazar un hipopótamo, puesto que es muy grande y el hipopótamo muy fuerte, siendo una caza muy poco provechosa. Algo así le pasaría al gato colo, por lo cual no lucharía frente a un puma, dando como vencedor por Bocoy al puma. Por tanto, tope hace referencia a que se encuentra en lo más alto de la cadena, y este tope variará en función de la geografía, las especies y su ecosistema. Continuando, el puma podrá elegir la presa que le convenga más, ya sea por energía para dar caza o por cercanía. En cualquier caso, él tendrá la oportunidad de elegir. Por otro lado, el huemul ha desarrollado grandes astas para poder defenderse, además de demostrar quién la pone. Junto a esto, el huemul es un animal voluminoso y robusto, por lo cual tiene una alta defensa ante un ataque de puma. Es un animal que suele ir en manada, por lo cual no se encuentra solo, y para ser cazado el puma debe dispersar a la presa para poder darle caza. Por todas luces es más difícil. El terreno también es un factor, puesto que el puma podrá maniobrar mejor en pendientes y colinas, mientras que el huemul correrá más rápido por un llano. Además, preferirá recorrer y habitar aquellas zonas en donde la cantidad de forraje o alimento sea mayor y pueda ser más fácilmente adquirible, por lo cual, este factor será de importancia para determinar cómo y dónde habitará una manada de huemules. Por último, tenemos al cerdo, un cerdo de granja común y corriente, el cual se encuentra guarecido en un corral y es alimentado por una persona, de manera antropogénica, que quiere decir, del hombre o que viene del hombre, por lo cual no interactúa de manera directa con el ecosistema existente. Aún así, el puma puede ver la posibilidad y cazarlo de igual manera si se encuentra en el lugar, ya que hay suficientes estudios y evidencia, además de lo ya mencionado, de que el depredador cazará a la presa más débil y si las condiciones para darle caza sean favorables. Hoy en día, la cría de animales de corral tiene gran cantidad de normativas, puesto que estas mismas han desarrollado, con el tiempo, distintas enfermedades que los pueden llevar incluso a la muerte, como últimamente ha ocurrido mucho con las gripes aviares.
Teniendo estos antecedentes y con mucha mala suerte, el puma, al comer esta presa contaminada, puede contraer el parásito / enfermedad que posea este cerdo, pudiendo padecer o enfermar un tiempo. En estos temas la naturaleza es sabia y muchas veces los cazadores pueden saber cuándo es prudente comer o no. Esto dado que al identificar distintos rasgos del animal que dicten de un buen estado de salud de la presa, como el olor, existe evidencia de que esto pueda ocurrir, por ejemplo, con el eider de Steyer, un ave acuática que evita consumir anfípodos infectados con parásitos que puedan perjudicar su salud, únicamente como último recurso frente a la escasez de alimento. Aunque en algunos casos la evolución los hace adaptarse de tal manera a los individuos para ser lo suficientemente inmunes con tal de poder incurrir en estas presas. Ahora, ejercitemos la mente. Saquemos algunos de estos elementos mencionados que interactúan entre sí y evaluemos qué sucede. Si sacamos al puma, el depredador tope, el huemul no tendría un enemigo natural que los cazaría, por lo cual verían la posibilidad de reproducirse sin problemas, aumentando así el número de su población y nacimientos exitosos, todo bonito hasta que pensamos que comerían si son demasiados, ¿qué pasaría? En ecología existe un término preciso para entender este fenómeno: capacidad de carga, denominado con la letra K. La capacidad de carga será entonces la cantidad máxima de individuos, N, que podrán existir en un ecosistema. Los primeros momentos sin león de montaña serán un crecimiento exponencial de la población de huemul, hasta que la capacidad de carga llegue a su máximo, limitando la población de individuos del ecosistema, dejando de haber nacimientos a mansalva y produciendo un efecto de envejecimiento poblacional. A esto se le conoce como crecimiento logístico y viene dado por lo limitado que son los recursos naturales, en este caso, el terreno y la flora. ¿Ven cómo a medida que tocamos el equilibrio otros elementos comienzan a pagar el pato? Este ambiente, además, propiciaría que las enfermedades y parásitos que afectaban al puma se adapten para afectar otras criaturas, de manera hipotética, volviéndolas más adaptativas al medio, en muchos casos, más letales. Este modelo de ecología de las poblaciones nos permitiría entender por qué es que Samus se vio afectada en primer lugar. Analizando qué sucedió en este planeta en juegos anteriores, nos damos cuenta que hubo un exterminio de una especie por parte de la misma Samus. Así es, ella exterminó del planeta SR-388 a los metroides, depredadores topes de su ecosistema, lo cual dio pie a que un nuevo depredador tope que se adaptara y mejorara sus habilidades de supervivencia hasta un peligroso punto. ¿Ya cacharon cuál es? En este caso exclusivo, la única razón del por qué se mantenía a raya el parásito X es porque su mayor depredador era justamente el Metroid, el que a su vez ayudaba a mantener su evolución y población a raya. La pregunta moral en este caso como humanos nos lleva a preguntar quién es malo. El Metroid como un tirano depredador tope, o un infame parásito que tiene como una meta y propósito la reproducción de su especie. Ciertamente para esta clase de problemáticas no se puede usar la moral humana, puesto que cada uno hace lo posible para sobrevivir adaptándose al medio en el que reside. Por esta razón que existen animales y criaturas que presentan cierta forma de reproducción que difiere mucho de otras. La razón siempre será la preservación de la especie, en este caso llamaremos esta estrategia de supervivencia, estrategas. Existen dos tipos de estrategas. El R y el K. El estratega R es aquel que tiene una esperanza de vida baja, pero que en cada parto tiene una camada, o muchas crías pues, como por ejemplo un conejo. Las posibilidades de supervivencia al ser un animal herbívoro, de pequeño tamaño y con muy pocas herramientas de defensa, le obligan a ser un animal con excelentes reflejos, por lo cual posee un metabolismo alto, viviendo menos tiempo que otros animales, teniendo un desarrollo a su fase adulta de muy poco tiempo. Además, el hecho de que se reproduzca de esta manera garantiza que por lo menos más de la mitad de la camada sobreviva, garantizando que la especie no se extinga. Por otro lado, tenemos a los estrategas K, animales que usualmente viven mucho tiempo, particularmente muy contrarios a los estrategas R, teniendo una o dos crías por parto. Además, estos alcanzan un gran tamaño y masa corporal que les permite defenderse incluso de depredadores topes. ¿Ya se les ocurrió un animal que cumpla estas características?
La gran mayoría los encontramos en la sabana africana. Elefantes, jirafas, hipopótamos, rinocerontes, etc. Especies que debido a su tamaño y estrategia de reproducción cada vez quedan menos por la culpa del humano y la caza ilegal. Teniendo esta base ya queda claro por dónde van los tiros, ¿verdad? El X es un estratega R, lo cual, al desaparecer su depredador tope, generará una ampliación indefinida de su población, solo frenable por el territorio, en este caso, el planeta SR-388. El décimo, al ser un parásito, no posee órganos reproductivos, por lo cual queda esta última patita para entender la perdición del universo a manos de este temible ser. Su reproducción es por mitosis. La mitosis es una partición celular, de la cual una célula se divide para crear una nueva célula. Este proceso se puede repetir incontables veces, por lo cual su reproducción no está ligada directamente al territorio, sino a la cantidad de seres vivos que pueda hospedar para realizar esta reproducción. Entendamos que un parásito, para poder reproducirse, necesita un huésped, un organismo que va a servir de receptáculo para que pueda obtener los nutrientes y la energía suficiente para poder realizar el proceso de mitosis. Además, como parte del lore de Metroid, se nos menciona que este parásito en concreto asimila la cadena de proteínas de los seres vivos, o sea, su ADN, por lo cual una vez los hospeda, se hace con el cuerpo del mismo. Para ser sincero, esto es bastante fantástico. Hay virus y parásitos que atacan de esta manera, pero no se apropian del ser, solo atacan a distintos órganos para poder reproducirse, como el famoso hongo Cordyceps o el Leucochlostridium paradoxum, el cual es capaz de infectar caracoles, tomando control del sistema nervioso de estos y dejándolo a la vista de depredadores, principalmente aves, para que poder reproducirse en estos y ser liberados nuevamente al medio a través de las heces para continuar el ciclo, aunque justamente esto es de temer, ya que, dependiendo el ser que asimile el X, podrá obtener tanto sus recuerdos como sus habilidades, generando así organismos altamente adaptativos al medio, y si le prestaron atención al video ya se habrán dado cuenta. El X ahora es un depredador tope. No parará de reproducirse nunca, puesto que es su único fin. Por eso los invito a jugar Metroid Fusion, para que sepan cómo ocurre el desenlace de la historia, porque no vengo a contarles spoiler, aunque el juego tiene más o menos mi edad, así que no hay spoiler en contar la historia pasada. La importancia de entender estos conceptos nos da ideas más claras del mundo en que vivimos. Si bien este video trata de la ecología como parte del estudio del ecosistema, faltan muchos otros factores que entender, analizar y estudiar para poder comprender qué significa un ecosistema, en donde las interacciones son muchísimo más complejas y pueden tener un orden de interacción muchísimo mayor, con más influencia en las especies de la flora del lugar. Y hasta acá con el video, denle like, comenten si es que han visto esto en la naturaleza, si es que en otra ocasión se lo hayan planteado, que le hace muy bien a este canalcito humilde que sube videos casi nunca y que también me motivaría a mí a seguir haciendo estos videos y traerles otras cosas también si es que os gustan proponer algún tema que yo pueda analizar, bienvenido sea. En este caso la ecología es súper importante de entender, porque vivimos insertos en un ecosistema, también somos parte de, somos humanos. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Adiós.